¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciados. Es un placer estar con ustedes. Es la primera clase que estamos realizando del Derecho Internacional Público y prácticamente es una materia muy sencilla. Vamos a hablar acerca de delitos internacionales, vamos a hablar acerca de esa relación que tiene de un estado a otro. Cuando hablamos acerca de un estado a otro, estoy hablando de un país, ¿sí? La relación que tiene México con Estados Unidos, la relación que tiene México con Guatemala, Honduras, Salvador, Brasil, entre otros. De eso se va a tratar en la materia de Derecho Internacional Público. Ahora bien, les comento, por favor vayan subiendo sus tareas, a la plataforma. Cada tarea tiene, cierto tiempo, licenciados. Este, Revisen su plataforma, revisen todo. Por favor, si tienen dudas, pues con esta vía, me mandan un mensajito para que, podamos corregirlas. La, las tareas, licenciados, tienen un valor del 15%. Son 4 tareas. Prácticamente estamos hablando que las tareas tienen un valor del 60% y el examen tiene un valor del 40%. Ahora bien, si ustedes me preguntan, licenciados, maestro, ¿por qué yo no tengo el 60% en mis tareas si entregué las 4 tareas? Una cosa es que me entreguen las tareas y otra cosa es de que las tareas estén bien, que las tareas cumplan con los requisitos que su servidor les pidió. ¿Ya? En ese momento, si una tarea ustedes me la envían y cumple con los requisitos, entonces van a tener el 15%. Caso contrario, van a tener una calificación menos del 15%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera ustedes se van a ganar el 15% de las tareas, ¿sí? Así que por favor yo les invito de que en su plataforma vayan subiéndolas, por favor, las tareas. Tienen dudas por esta vía. Las tareas tienen términos, es un término de cada 15 días, por favor. Sí, y les mandé el material que vamos a utilizar por el grupo de WhatsApp, porque siempre me han comentado que se les complica mucho tenerlo en la plataforma y pero prefieren mejor en el grupo de WhatsApp. Así que ahí está, licenciado, se los comparto, ya lo tienen. Ahora bien, vamos a hablar acerca del concepto de derecho internacional público. Dentro de la definición, licenciados, dice, en forma similar o como ocurre en la comunidad humana dentro de la comunidad estatal, el orden mundial estatal requiere también de reglas vinculantes con base a las cuales se estructuran las relaciones entre los estados. Reglas vinculantes. No nos olvidemos, licenciados, que existe, si ustedes se acuerdan, el concepto de derecho, no sé si con ustedes lo vimos. ¿Cuál es el concepto de derecho? Conjunto de normas jurídicas que regulan el hombre ante la sociedad. Ahora bien, ese es el concepto de derecho que tenemos, que va a regular el hombre ante la sociedad. Ahora, también podemos hacer este concepto que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. ¿Sí? Ese conjunto de normas jurídicas que nosotros vamos a tener, que se regula la relación entre un estado a otro, eso lo vamos a encontrar entre los tratados internacionales, ya ante la ONU, ¿sí? Este, que esos tratados, esas relaciones, son las que nos van a ir moldeando cómo se va a regir entre un estado con otro, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la noticia, licenciados. Ahí el presidente Donald Trump dijo algo importante. Dentro de su conferencia de prensa, dijo que prefiere cambiar, le va a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de Norteamérica. Imagínense, se está metiendo ya el señor presidente con una cuestión de otro estado. Se está haciendo comentarios, ¿sí? Perjudicando
pues la soberanía del Estado. Por eso existen esos tratados, esas reglas, ese conjunto de normas que van a regular la relación de un estado a otro. Si se llega a romper la relación de ese estado con otro, pues para evitar ciertos conflictos. Por eso acá dentro de la definición tocamos este punto. Dice, con base a los cuales la estructura de las relaciones entre los estados. Perdón. Seguimos. A este fundamento básico compuesto por preceptos legales pertenecen desde hace varios siglos las reglas no escritas y las consignadas en tratados sobre el territorio estatal, la adquisición de territorios, los asuntos diplomáticos o la utilización de los mares. Durante largo tiempo, estas reglas le han impuesto límites al ámbito de decisión política de los estados. Y es lo que estamos hablando acá. ¿Cómo es posible que el señor Donald Trump diga, le voy a cambiar el nombre al Golfo de México y hacerlo el nombre con el Golfo de Norteamérica? Pues realmente no tiene ninguna injerencia ese señor para que haga eso. ¿Ustedes qué opinan? Porque nos dice acá, su violación por motivos de oportunidad política o por simple negligencia se considera como una indebida en la comunidad internacional. Le está faltando el respeto a la comunidad internacional. Le está faltando el respeto a un Estado, a una soberanía. Claro que efectivamente Estados Unidos tiene el poder, tiene la economía, ¿sí? Tiene todo. Pero eso no le da el derecho de querer hacer una situación así, de hacer un comentario de esa índole, de ese tipo. Por eso es tan importante tener esas normas jurídicas que regulan las relaciones de un estado a otro. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, Estados Unidos nos viniera a invadir. De hecho, ya nos invadió en el pasado. Tenemos la invasión de Estados Unidos, que sí logró entrar a México y se vio ondear la bandera de cuadros en el puerto de Veracruz, porque ahí entró Estados Unidos y entró a Veracruz y ahí estuvo, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Pero a estas alturas, licenciados, debemos ir reconociendo pues el de este derecho internacional. Dice así, continuó. Desde finales del siglo XIX y en especial desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la red de normas internacionales se ha refinado y profundizado cada vez más. La libertad de los estados para declarar la guerra como instrumento político existe hasta comienzos del siglo XX. Se transformó luego de la Primera Guerra Mundial y de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Es una prohibición plena de la violencia. La colaboración de los estados y la solución de conflictos se controlan en creciente medida a través de la creación de las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OTAN o la Organización Mundial de Comercio. Estas organizaciones nos sirven ¿para qué? Para evitar conflictos, para evitar roces con otros estados, ¿sí? No nos olvidemos que tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que dejó devastado todo el mundo. ¿Por qué? Porque estuvieron involucrados pues prácticamente todos los países del mundo, ¿sí? Y por eso se crean estas organizaciones, para controlar, para dispersar esta cuestión de ideas de guerras. Ahorita se pretende, y no sé, ustedes no me dejarán mentir, qué es lo que pasa en Corea del Norte, que es un país primermundista y que tiene una carga militar tremenda, y de allí con Estados Unidos es el roce que se tiene, y vemos también lo que tiene Rusia. Son grandes potencias y que alguno de ellos va a detonar la Tercera Guerra Mundial. Y estas organizaciones son las que la ONU, la OTAN, son las que van a mediar
esos conflictos, ¿no? Continuamos. Estas organizaciones creadas por los estados actúan por parte como portadoras de sus propios derechos, obligaciones y competencias, por ejemplo, para la expedición de reglas vinculantes para sus miembros o para la celebración de tratados. Y es lo que les comentaba, que prácticamente estas asambleas, estas organizaciones, por ejemplo la ONU, crean tratados, ¿sí? Y esos tratados se le tiene que dar formalidad y los países lo firman. Algunos, pues no firman esos tratados, pero esos tratados son internacionales y tienen que darse, se tienen que cumplir, ¿ya? Dice, además se ha desarrollado reglas sobre la conducta de los estados en otros importantes ámbitos, principalmente con el objeto de atar el poder estatal. En este contexto tiene especial significado el reconocimiento de los derechos humanos frente al poder estatal y los progresivos desarrollos de los estándares en esa materia, mediante tratados mundiales o regionales. Voy a hacer un paréntesis acá de los tratados internacionales mundiales. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos por Eleanor Roswell, algo así, se llama Eleanor, se me fue el nombre, licenciados, pero son los 30 los 30 derechos humanos, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y que todos los países tienen que respetar esa Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Porque si no respetan la Declaración de los Derechos Humanos, ellos van a tener un problema legal a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional. Les voy a compartir más adelante, licenciados, un video sobre la Declaración de los Derechos Humanos, que está muy bonita, muy padre, para que ustedes vayan viendo cuáles son esos derechos humanos. No nos olvidemos que la Constitución Política tiene derechos humanos. ¿Cuántos artículos comprenden los derechos humanos de la Constitución Política, dijimos, licenciados? Es del 1 al 28 o del 1 al 29. Aclaro, algunos autores lo ponen como el 1 al 28 y otros autores como el 1 al 29, porque el artículo 29, pues no nos olvidemos que es la suspensión de derechos humanos cuando hay una invasión, una cuestión de guerra, y para hacerle frente a pues se suspenden los derechos humanos. Por eso algunos autores no lo toman como derecho humano el artículo 29. Bueno, y dice la Constitución Política en su artículo primero que se va a respetar los tratados internacionales. México ha firmado muchos tratados internacionales sobre derechos humanos y así que se tienen que respetar esos tratados internacionales. Y por eso los otros estados deben de respetar los tratados internacionales si ellos lo han firmado. ¿Estamos? Miren, aquí hay algo importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30, el derecho a la vida, a la no esclavitud, tal y cual como lo cita también nuestra Carta Magna, también está establecido en esa declaración. Pero ¿qué pasa? Voy a comentar esto. ¿Qué pasa con nuestro vecino estado? Estados Unidos. Estados Unidos tiene su norma jurídica, ¿sí? Tiene sus leyes, tienen soberanía y cuando ellos juzgan tienen algo importante, la pena de muerte. Y me van a preguntar, oiga, licenciado, pero si en la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla acerca del derecho a la vida, efectivamente. Ah, pero Estados Unidos tiene esto, ¿sí? Que Estados Unidos, dentro de su sistema de justicia penal, está establecido a la pena de muerte. Por una cuestión de que ya fue juzgada la persona, ya se le declaró culpable y la pena de muerte es la máxima sanción que ellos tienen y ellos pueden aplicarla. ¿Por qué? Porque ya se le dio dentro del debido proceso, ya se le dio una buena atención jurídica y al final de todo del juicio se declaró culpable. ¿Por qué? Porque hubieron elementos suficientes para declarar culpable a una persona e imponerle la pena máxima, que es la pena de muerte. Ok.
¿No estaría violando Estados Unidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No, porque en primer lugar él no tiene firmado ningún tratado internacional. Dos, que si bien es cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo tiene que respetar Estados Unidos, sí, pero en este caso ya es dentro de su sistema jurídico penal. ¿Sí? No es como nosotros acá en México. Nosotros acá en México, no tenemos pena de muerte, pero había un candidato a la presidencia de la República que decía pena de muerte a violadores y secuestradores, pena de muerte. Bueno, tendríamos que hacer una modificación a nuestra constitución política. Una, dos, si ya vimos nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de investigación, ¿cómo es? Ahora imagínense que hubiera una pena de muerte. Si hay muchas personas que están en la cárcel que son inocentes, ¿sí? Imagínense, pena de muerte, agarran a una persona, se juzga y le dan una sentencia, una pena de muerte, lo matan y al final se acercan y dicen, es que dice mi mamá que siempre no, o sea, él no era. ¿Qué le van a hacer? Ya no se puede revivir. México es así tan bonito. México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos, por eso no existe la pena de muerte acá en México, porque México ha firmado una infinidad de tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos. Una, dos, no tenemos la economía, no tenemos la educación, no tenemos la cultura, no tenemos prácticamente nada para que nosotros nos pongamos a un nivel como Estados Unidos. Nuestro sistema de justicia, ¿cómo está? ¿Sí? Nuestra educación, ¿cómo está? Nuestra cultura, ¿ya? Prácticamente, licenciados, México pues no puede hacer la pena de muerte. Bueno, sí puede, pero ya firmó muchos tratados internacionales con respecto a los derechos humanos. Por eso es que a veces al firmar demasiados tratados internacionales con derechos humanos, te delimitan cierta jerarquía porque te dicen, oye, ya firmaste este tratado, no puedes hacer esto. Ya firmaste este otro tratado, ya no puedes hacer esto. ¿Sí? Pero en fin, esa es otra historia. Ahora bien, dice, el concepto de derecho internacional se reflejan esos desarrollos. El derecho internacional clásico reconocía esencialmente solo a los estados como portadores de derechos y deberes propios. Durante el tiempo de paz y guerra, esto estuvo vigente durante largo tiempo y fue allí mismo donde se generaron las reglas para la protección de las personas individuales, por ejemplo, mediante la disposición para la protección a los prisioneros de guerra o para la protección de las poblaciones civiles durante las ocupaciones militares. Aún el derecho internacional regula básicamente las relaciones entre los estados, como los sujetos originarios que son nacidos allí, del derecho internacional y principales actores en la comunidad internacional. Al respecto, es necesario hacer una precisión. El derecho internacional regula principalmente solo aquellas relaciones entre los estados que por su naturaleza soberana o que por voluntad de los estados participantes se sustraen el derecho nacional. Existen relaciones de derechos internacional con aquellos casos en los que dos estados celebran un tratado para la promoción y la protección de inversiones o para la extradición de delincuentes. Por el contrario, un contrato entre el Estado de Utopía y de la República Federal de Alemania que tenga por objeto la venta de un inmueble de propiedad de la República Federal de Alemania en Berlín para la Embajada de Utopía, que caería, dice, caería al igual que cualquier otro negocio inmobiliario entre particulares en el ámbito del derecho alemán.
Además, las relaciones interestatales, el derecho internacional moderno regula la creación de organizaciones internacionales y otras entidades o asociaciones que como sujetos del derecho internacional tienen derechos y obligaciones propios. ¿Sí? Por ejemplo, la Santa Sede, el Comité Internacional de la Cruz Roja o los movimientos de liberación. Finalmente, el concepto del derecho internacional se extiende también a las restricciones del poder estatal, en especial la protección de los derechos humanos. Por eso, licenciados, existen diferentes tratados que el Estado ha firmado para el respeto de los derechos humanos. Y de allí vienen las cortes interamericanas, porque también son juzgados, son sancionados, ¿ya? Ahora bien, dice, el concepto de derecho internacional amerita adicionalmente una justificación especial. Por parte del ordenamiento internacional sirve no sólo para el equilibrio de los intereses entre los estados o de los gobernados que actúan en ellos, sino también a los pueblos y seres humanos individualmente. Por otra, el desarrollo actual ha sido desbordado paulatinamente a las naciones y minorías de la mediatización. Ok. Licenciados, por eso es tan importante conocer el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque es esa relación, como ya dijimos, entre estados. ¿Por qué se crea ese derecho internacional público? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Para que no llegue un invasor. Si ustedes se acuerdan, licenciados, años atrás, cómo era el pueblo romano. El pueblo romano invadía y era una Roma se volvió un gran imperio, ¿sí? Un gran imperio por muchas invasiones. Actualmente, licenciados, actualmente no tenemos invasiones. Ahorita simplemente está la guerra de Ucrania eh, con Rusia, ¿sí? Pero actualmente, licenciados, no tenemos una invasión. No tenemos una invasión de que venga Estados Unidos y nos invada. O que venga otro extranjero y que nos invada. ¿Por qué? Por eso, por ese derecho internacional público. ¿Sí? Por ese derecho internacional público. Ese que me dice que yo tengo que respetar al otro Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos al otro Estado, imagínense cómo estaríamos. ¿Sí? ¿Cómo estaríamos? Pues prácticamente comenzaríamos a invadir territorios, lugares. ¿Ah? Porque no hay quien nos dijera que lo que tú estás haciendo está mal y lo que tú haces te voy a sancionar. ¿De qué manera voy a cerrar mis fronteras? ¿De qué manera? O sea, te llevo ante la Corte Interamericana y para que te juzguen. Por eso no existen las invasiones. No existe eso, licenciados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Corte Internacional pues delimita esa cuestión, ¿no? Delimita todo eso. Sí. No sé si me explico, licenciados. Y más adelante vamos a hablar acerca de los delitos, de los delitos internacionales. Ok, continuamos. Dice así. El derecho público internacional se trata del cual derecho nacional se aplica en las relaciones de derecho público en asuntos en los que se encuentran implicados dos o más estados. Así el derecho de conflictos de estado o del fuero deben decidir hasta qué punto tienen efectos
más allá de las fronteras. Las órdenes de las autoridades extranjeras en materia de derecho ambiental, en el caso de una empresa que daña el medio ambiente, sobre este particular, los respectivos estados pueden celebrar un acuerdo internacional, el tratado entre la República Federal de Alemania y Austria sobre el manejo del aeropuerto fronterizo de Salzburgo. ¿Sí? En ese momento, licenciados, ¿sí? Por ejemplo, si Estados Unidos quiere, no sé, cierta propiedad, pues ¿qué tiene que hacer México? Bueno, lo quieres, te lo rento. Perdón, si quieres te lo rento, ¿no? Te voy arrendado cierta propiedad y págame. ¿Y quién va a regir eso? Pues el derecho internacional público, licenciados. Eso es lo que va a regir. Bueno, continuamos. El derecho internacional como ordenamiento jurídico. Dice, desde la perspectiva del derecho interno, persiste la idea de que el derecho se encuentra vinculado a la posibilidad de imponer mandatos o prohibiciones por la vía de la fuerza. El derecho aparece así caracterizar por el elemento de la fuerza y de la sanción a caso de el cumplimiento de un deber. En el derecho internacional, los instrumentos del derecho policivo, algunos ordenamientos esenciales, la ejecución administrativa, la ejecución judicial y las sanciones del derecho penal, aseguran el cumplimiento de la ley dentro de una comunidad constituida en forma de Estado. Por lo que el cumplimiento del derecho internacional no se puede asegurar con la misma efectividad. No existe una jurisdicción general y vinculante que conozca de las controversias en materia de derecho internacional, ni una instancia central que legisle mundialmente, ni se dispone de una fuerza de policía permanente que imponga efectiva y homogéneamente los principios del derecho internacional. Ok, por eso ese derecho internacional como orden jurídico debemos de conocerlo, debemos de respetarlo, licenciados. Bueno, licenciados, realicen sus tareas, por favor. Sí, realicen sus tareas y váyanlas subiendo a la plataforma. Las tareas son muy sencillas, son muy sencillas. En este momento acabamos de ver la definición del derecho internacional público, acabamos de dar unos ejemplos, licenciados. Yo les invito, por favor, que realicen sus tareas, que hagan todo y y me lo envíen, por favor, a la plataforma. Si tienen problemas con la plataforma, que no pueden enviar el documento, que no pueden enviar el archivo, que está muy pesado, no lo sé, comuníquense a la autoridad estudiantil para que a efecto de la autoridad estudiantil me informe a mí qué es lo que tengo que hacer con la plataforma, si aperturarla o no, porque no lo pudieron subir a la plataforma. Por alguna razón, pues ya hablen por favor a la cuestión académica para que a mí me autoricen y pueda yo otorgarles cierta prórroga de tiempo. Bueno, licenciados, esto fue todo el día de por hoy. Nos vemos la siguiente clase, por favor. Nos vemos la siguiente clase. Estén pendientes ahí, en el grupo, por favor, licenciados. Por cualquier información que se pretenda dar. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos la siguiente clase.